activos son agentes pulidores. Miren, este es un paciente que tiene todas estas manchas. Si comienza a limpiarse, ¿cierto?, puede llegar a tener este tipo de... Se puede eliminar manchas. Un fumador, por ejemplo, debiera usar una crema que disminuye las manchas, evidentemente. Pero un fumador, y esto lo agrego inmediatamente, tiene riesgos mayores. ¿De qué? De enfermedad periodontal. Tiene hasta 3 veces más riesgo de enfermedad periodontal y de pérdida de hueso. Tan complicado como un diabético. Y el tratamiento de la enfermedad periodontal en un fumador es generalmente difícil si no es capaz de dejar de fumar. Por lo tanto, buenos dientes, buena salud. Y eso se logra no solamente yendo al odontólogo, sino en casa. Y esa es la parte más interesante de lo que nosotros podemos decir. Gracias por la atención y todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Tenemos un tiempo de unos 10 minutos. Sí, tenemos unos minutos para hacer preguntas y levanten, los que quieran hacerle una pregunta al doctor, levanten la mano, que les acercamos un micrófono para poder realizar la pregunta. Sí, acá adelante, por favor, tenemos una pregunta acerca del camarógrafo, aquí en el pasillo central. Acá. Sí. Acá. Ahí. Ahí está. Señora. Muy bien. Y luego del otro lado del pasillo. Te escucho. En el caso de los chicos, a partir de los 6 años, se recomienda usar flúor. Pero a veces los odontólogos les dicen que les hacen aplicaciones de flúor en el consultorio y después les dan para que se cepillen diariamente con una pasta de flúor. Buenísima la pregunta. En general, los odontólogos lo que hacemos es aplicación de barnices de flúor como una manera de prevenir caries o de controlar lesiones. En alta concentración, cuando aplicamos barnices de flúor, estamos aplicando concentraciones de 22.600 partes por millón. Pero no se preocupen, eso no es tóxico para los niños. La capacidad de ingesta es mínima cuando se usan barnices de flúor comparativamente con los geles, los antiguos geles. De hecho, hoy día el mundo se está moviendo de los geles a los barnices de flúor. Y eso, la efectividad cuando se aplica barnices de flúor llega hasta un 46% de reducción de caries. Y en algunos casos hasta un 70%. El uso de cremas dentales en niños se debe comenzar a hacer desde los 3 años, como decía, y en algunos casos los 2 años. ¿Cuál es la cantidad? Y vuelvo a lo que yo les mencioné antes. La concentración depende del riesgo del chico. Por ejemplo, si estamos hablando de un niño de absolutamente condiciones normales, con dietas normales, ¿cierto?, realmente puede comenzar a los 3 años sin ningún problema. ¿En qué dosis? Ojalá de 500 partes por millón, si no hay flúor en el agua, si no hay flúor en la sal, si no hay flúor en la leche. Si no existe eso, tiene que pasarse inmediatamente a 1000 partes por millón. Pero siempre con la reducción en la cantidad. No hay que colocarle centímetros sobre todo el cepillo de dientes, sino colocar la pequeña o la lechada o lo que se llama el smear layer sobre el cepillo. Esa es la dosificación. Pero no son incompatibles la aplicación profesional de flúor con el uso diario. Es súper importante que, si bien aumentamos la frecuencia, aumenta la eficacia, aumenta la concentración, también aumenta la eficacia. O sea, piensen que menos de una vez era muy poca la reducción, llegamos más de 2 veces, aumenta más la reducción de caries. Otra pregunta tenemos acá en el pasillo, por favor. También con relación al flúor. Cuando usted habla de la cantidad de flúor, ¿se refiere solamente al flúor en la pasta o también es conveniente agregar un colutorio, un enjuague con flúor en forma permanente, temporal? Buenísimo, claro. Lo regular en la higiene es que se considere la crema dental como el principal aporte de flúor. Si la persona tiene mayor riesgo, indudablemente que debiera usar el enjuague. ¿Por qué el enjuague especialmente? Y especialmente en la noche. Porque las personas tienden, lo dije en algún momento, pero no hice el énfasis, a enjuagarse durante el cepillado y post cepillado. Y se enjuagan con agua. ¿Qué hacen con eso? Disminuyen la biodisponibilidad de flúor.
sea, están lavando, comillas, lo que están colocando. Por lo tanto, lo ideal es que no se enjuague tanto, que bote, pero no se enjuague, y que al final se enjuague con un enjuague con flúor. Se va a tener, ¿cierto?, un efecto probablemente adicional. No se ha cuantificado cuánto más se puede agregar, pero sí es muy importante hacerlo, especialmente en personas que tienen mayor riesgo. De moderado a alto tendría que usar, y probablemente si nos damos una vuelta aquí, muchos estemos de moderado para alto riesgo. ¿Tú tenías una pregunta? Sí, doctor, tenemos otra pregunta a la derecha del auditorio. Hola. Buenas tardes. Yo tuve una cliente que tuvo un caso de que cuando se hizo un blanqueamiento con el dentista, quedó muy sensibilizado los dientes. Bueno, le habían dado flúor en esa ocasión, pero igual persistió mucho la sensibilidad. ¿Eso pudo haber sido por alguna razón o siempre se produce sensibilidad con el blanqueamiento? Ya, perfecto. Primera aclaración, no siempre se produce sensibilidad con el blanqueamiento. Creo que es muy importante la dosificación y la concentración de peróxido de hidrógeno carbamida que se usa. Les quiero contar solamente una cosa. Hoy día se está usando máximo la aplicación de cubetas con peróxido o peróxido de carbamida máximo 1 o 2 horas al día, no como antes usamos toda la noche. O sea, el uso nocturno de una crema tiende a deshidratar más el diente y a generar mayor penetración estamos hablando de oxígeno hacia el diente, y por lo tanto se genera un proceso de una pequeña pulpitis, una inflamación del estado de la pulpa. ¿Qué es lo que se hace con esos casos? Evidentemente que la persona va a tener que saber que va a tener que soportar por lo menos una semana la sensibilidad, si no se trata adecuadamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cremas dentales de alta concentración de flúor en base neutral, Previven 5000 por ejemplo, o adicionar también arginina y carbonato de calcio al 8%. O sea, si usamos esa formulación, lo más probable es que reduzcamos. Pero ojo, muy importante, comenzar antes con esto, en forma preventiva, y durante. Y eso te va a evitar, junto con una posología adecuada del uso del blanqueador, que no existe sensibilidad. Yo te digo, mis pacientes es mínima. Nosotros también hacemos blanqueamiento con sistemas termocatalíticos, con láser y con todas esas cosas. Tenemos más cuidado porque se produce una termocatálisis de la disolución del peróxido de hidrógeno, ¿cierto?, en hidrógeno y oxígeno. Y eso es súper complicado. ¿Cuánto tiempo aplicamos, por ejemplo, con sistemas de luces? No más allá de 15 minutos por sesión. Y procuramos, ¿cierto?, tener un gran refuerzo de fluoruro de sodio en alta concentración en base neutral. Porque acuérdate que fluoruro de sodio puede estar en bases más ácidas y eso puede complicar un poco la situación de la sensibilidad. Sí, a mano izquierda, y teníamos una pregunta. Sí, ahora es muy común el uso de placas mineralizantes, y el tema de higiene del aparato. Sí, es un tema. La higiene de los aparatos de acrílico, ¿cierto?, son complejos. Acuérdense que el acrílico, ¿qué es lo que es? Es una esponja que absorbe todo. Y si nosotros consumimos algún líquido, cuando estamos con esto, el líquido se va a impregnar o se va a pigmentar. Hay una serie de pastillas, ¿cierto?, que tienen agentes limpiadores. Las cremas dentales no sirven ahí. Definitivamente no te van a ayudar a... De hecho, hay unas cremas que se llaman Eferdent, ¿cierto?, unas tabletas que se colocan, ¿cierto?, son bastante efectivas. Hay que hacerlo ojalá 2 veces a la semana, porque si no se vuelven cambian de color, se vuelven bastante hediondos, por así decirlo, ¿cierto? Y realmente no es muy agradable. Pero hay que limpiarlo. Todo aparato protésico hay que limpiarlo, y bien. Las personas a veces no entienden que las prótesis hay que limpiarlas también, porque generan ¿qué cosa? Candidiasis, por ejemplo. Tenemos mucha candidiasis de portadores de prótesis porque no las limpian, no las desinfectan, ¿cierto? Y hay que hacerlo. La candida se pega mucho al acrílico y no es solamente superficial, se mete adentro. Entonces a veces simplemente hay que cambiar la prótesis. Si uno no logra, ¿cierto?, a veces usamos cremas con nistatina, imagínense, para poder lograr, ¿cierto?, cambiar esa situación, muy desagradable. Pero es un tema que no hay una resolución muy clara al respecto, pero en la medida que lo hacemos con frecuencia, evitamos que se vaya pigmentando tanto y tenga mal olor. Muy bien. Doctora